Dios me los bendiga a todos, amada iglesia, todos los que están en la casa de Dios, que han dado cita para estar delante de su bendita presencia un día más, para llenarse un día más, una noche más de su bendita presencia, de esa hambre y esa sed que nosotros tenemos, de buscar su rostro, de buscar su comunión, de buscar sus bendiciones, de buscar ante todo que la presencia, su comunión esté con nosotros día y noche. Y pongamos nuestro corazón para el mensaje de la palabra de Dios, y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, y pongamos nuestro corazón y estemos atentos a lo que el Señor nos quiera hablar en esta noche. Gloria a Dios. Bien, bien. Ya su nombre. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar a través del profeta Habacuc. Vayan buscando a Habacuc y vamos a hacer un recorrido en estos tres maravillosos versículos, capítulos que hay en este libro. Primeramente, la palabra de Dios toda es una palabra santa, una palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, quien usó hombres para escribirla, y a través por medio de la fe nosotros tomamos su palabra. Ahora, en la palabra usted puede tomar por la fe, o bien sea versículos completos, o bien sea capítulos completos, como un ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Toda esa historia la podemos tomar por fe, Señor, así como tú hiciste, así, aquí en mi vida, así, aquí. Podemos tomar toda la historia, podemos tomar de acuerdo el capítulo, o versículos, o frases como ejemplo. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, frases, o palabras, o únicamente palabras, como por decir salvación, Señor, sálvame, tú dices que tú eres mi salvación, o sí, todo eso lo podemos tomar por fe. Entonces, o bien sea frases, o bien sea palabras, frases, versículos, capítulos enteros, o historias enteras. Ahora, el profeta Habacuc, vamos a hablar del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, capítulo 1, empieza diciendo así: Padre, vemos tu palabra en la presencia de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en la presencia de tu Santo Espíritu, nuestro ayudador y consolador. Gracias, Señor. Da tú el desarrollo a este mensaje, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El profeta Habacuc dice así, inicia diciendo así: la profecía 1:1, la profecía que vio el profeta Habacuc, dice que vio el profeta Habacuc. Iniciando por ese, dice, el profeta estaba teniendo una conversación con Dios. El profeta estaba teniendo aquí una conversación con Dios y comenzó expresando su confusión y duda. En este capítulo del 1 al 4, el profeta viene teniendo una comunión con Dios y Dios le muestra una profecía. Y él viene manifestándole al Señor, expresándole a Dios en estos versículos. Ustedes después lo van a leer. Estaba hablando de una confusión que él tenía, una duda que él tenía, de por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, se estaba dejando llevar por tantas cosas que había en su corazón. Vea el versículo 3. El versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Él estaba teniendo una confusión ante la violencia y la injusticia que veía a su alrededor, en su pueblo. Por eso en este versículo 3 le dice al Señor: ¿por qué me haces ver? Hay molestia, hay contienda, hay pleito, hay destrucción, hay tantas cosas entre tu mismo pueblo. ¿Por qué me haces ver estas cosas? Dios le había mostrado esa visión. Y él, entre tantas preguntas que le hace a Dios, él tenía una comunión con Dios,
En el versículo 5, Dios le contesta: mirad entre las naciones y ven, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. El versículo 7 dice: formidable es y terrible. Entonces Habacuc estaba perplejo, confuso ante tanta violencia, ante tanta injusticia en el pueblo de Dios. Y entre tanta pregunta Dios le contesta. Y Dios le dice: levantaré a los caldeos, levantaré el pueblo de Babilonia, levantaré el pueblo de Babilonia como instrumento para castigar a su pueblo Judá. Entre todo esto, ahora se genera en el profeta una segunda pregunta. Y le dice al Señor: ¿por qué va a levantar? Dios le sigue diciendo en esos otros versículos siguientes, del 5 al 11, demuestra todo lo que va a hacer en el pueblo de Judá con esa nación de los babilonios, nuestro caldeo de Babilonia. Y le muestra todo lo que va a hacer en el pueblo. Y aquí se genera la segunda pregunta del profeta Habacuc. Le dice al Señor: la primera era: ¿por qué? ¿Por qué hay tanta violencia en tu pueblo? ¿Por qué hay tantas cosas en sus corazones? ¿Por qué están andando en tu pueblo? ¿Por qué andan en tanta injusticia, en tanta violencia? Y Dios le responde: yo voy a levantar a esta nación para castigarlos. Pero él vuelve en esa confusión, en ese hablar con Dios, y vuelve y dice: pero ¿por qué vas a levantar ahora una nación que es más violenta, que es más pecadora, que es más cruel, que es más terrible, para castigar a tu pueblo que está haciendo violencia, a tu pueblo que está en todas estas injusticias? Entonces, entre todo, él estaba perplejo, estaba confundido. Y ahora Dios vuelve y le contesta en el versículo, veamos el versículo 12, dice: protesta de Habacuc, vuelve Habacuc a Dios otra vez y le dice, después de mirar todo lo que Dios iba a hacer con estas naciones, con todo lo que eran estas naciones, que lo vemos en el versículo 7 al 11, y todo lo que iba a hacer en el pueblo de Judá. Vuelve el profeta en el 12 y le dice: ¿mueres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué no ves a los menesterosos, a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo? El profeta está aquí hablándole otra vez a Dios. Está otra vez a Dios diciéndole: pero ¿por qué? ¿Por qué vas a levantar a esta otra nación? Él tenía su confusión en su mente y estaba dialogando entre sí, entre la injusticia que había entre el pueblo y entre la soberanía de Dios, entre la misericordia de Dios, entre lo bueno que era Dios y el por qué Dios no hacía nada, el por qué Dios no los ayudaba, el por qué Dios no los libraba, el por qué Dios no hacía algo para detener eso. Él estaba en esa confusión. Y va y le pregunta y le dice todo esto. Y en el 2.1 sigue diciendo, ahí él continúa diciendo en los próximos versículos 14 al 16 todo lo que los caldeos iban a hacer con Judá. Veamos el versículo 2.1, dice, capítulo 2, versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré, sobre la fuerza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué responder tocante a mi queja. Entonces dice, ya le hice la segunda pregunta a Dios. Voy a velar, voy a guardar, voy a velar, voy a esperar, voy a estar atento a ver qué Dios me va a responder acerca de todo esto que yo le
preguntando, de todo esto que yo estoy viendo, de las profecías que Él me da, de lo que Él dice que va a hacer. Esto Él decía que lo iba a hacer, pero todavía no había venido. Y Él estaba todo confuso en todas estas cosas. Él dice, voy a esperar a ver qué Dios me va a decir, qué Dios me va a contestar en todo esto, después de todas estas cosas. Y Dios le contesta en el versículo 2:2. Le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que te quiere en ella. Aunque la visión tardará un poco, por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare esperado, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, en este contexto estamos leyendo el texto de los contextos. Aquí no estamos tomando versículos aparte. Vamos a leer de todo este libro. Entonces, en este versículo que dice 2:2, de escribe la visión, Dios le estaba diciendo al profeta, escribe lo que yo te mostré. Escribe lo que yo te mostré de los caldeos, de los babilonios y lo que iba a hacer con Judá. Escríbelo en unas tablas que era el medio, la forma en que en ese tiempo se escribía en tablillas, como digámoslo así, en un mural, en algo así, para un perdón, digámoslo así en este tiempo, para que ellos lo puedan ver, para que ellos vean lo que yo voy a hacer, para que a través de lo que ellos vean, cuando tú lo cuelgues ahí, lo escribas en esa tablilla, y lo que yo te dije, que iba a ya los caldeos y todo lo que estaba ahí en los versículos, para que ellos cuando vengan y lo lean y lo miren, tengan un arrepentimiento, puedan arrepentirse, tengan una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad para volverse a Dios, una oportunidad para escapar, una oportunidad para apartarse de lo malo y volver otra vez antes de que llegue el juicio. Dios dice, escribe la visión, porque aunque tardara un poquito de tiempo, todavía no voy a empezar a hacer eso. Les voy a dar un tiempo para que todos los que viven ahí, todos los de Judá, para que al mirarla, al que leerla, sientan algo en su corazón y puedan arrepentirse. Y puedan arrepentirse, dice Dios. Va a tardar un poquito de tiempo, pero tranquilos, porque aunque tarde, va a llegar el tiempo que se va a cumplir. Gloria a Dios. Entonces, el profeta Habacuc continúa luchando con la idea de la maldad en el mundo y la justicia divina. Dios va a actuar a su debido tiempo. Sigue haciéndose preguntas y sigue él. Este libro maravilloso que ustedes lo puedan leer todo en su casa, son 3 capítulos. Y él sigue preguntando y sigue respondiéndose y sigue diciendo, Dios va a actuar a su debido tiempo, va a actuar contra la maldad que se está generando en el mundo, contra la maldad que está haciendo su pueblo. Dios a su tiempo va a actuar. A su tiempo va a actuar. Pero está dando tiempo para un arrepentimiento. Está dando tiempo para un arrepentimiento. Gloria al Señor. Y dice, gloria a Dios, entre las preguntas que se hacía el profeta y entre lo que anunciaba el pueblo, hay 3 cosas que dice acá. Vaya aquí a los versículos 3, vaya al capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que por donde estoy mirando la página anterior que dice Naomi. Vaya allí al capítulo 2, versículo 6. Hay 3 cosas que él anuncia aquí en el versículo 6, en el versículo 9 y en el versículo 15. Hay 3 ahí que sigue diciendo el profeta. El profeta sigue diciendo, entre tantas preguntas que se hacen y entre tanto que anuncia el pueblo, dice, el versículo 6 dice, hay
9, dice: hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Versículo 15, dice: hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Él le seguía diciendo al pueblo las cosas que ellos estaban haciendo, entre tantas, le decía algunas que se ven en el día de hoy. Le decía: ay, usted que le da de beber a aquella persona para emborracharlo. ¿Por qué? Con la hielo, con la amargura que hay en su corazón, para solamente mirar su desnudez, para aprovecharse de él. Y le sigue diciendo esas otras cosas, le sigue anunciando a buscar de su presencia para que se pudieran apartar, para que alejaran los juicios de él. Pero Dios aquí le sigue diciendo, y entre todas las respuestas de Dios, Dios le sigue diciendo en el 2:4, vaya al versículo 4 del capítulo 2. No se muevan del profeta Habacuc, porque ahí es donde vamos a leer. Versículo 4, 2:4. Entre tantas respuestas, Dios les continúa diciendo, le dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le estaba diciendo: oiga, profeta Habacuc, todo lo que le estamos anunciando, todo lo que yo le estoy mostrando para que la anuncie, para que le escriba, para que Dios se arrepienta, todo lo que usted le está anunciando, solamente los justos van a leer, se van a arrepentir, se van a acercarse a mí y por su fe van a vivir. Mas nosotros, ahí van a haber otros que se van a enorgullecer y no van a hacer caso. Dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, aquel no va a hacer caso. Dice: ¿eso cuándo va a venir? Tanto que ha pasado, tanto que he hecho y no me ha pasado nada. Eso que son otra vez, como le decían al profeta Jeremías, otra vez con sus profecías: vete por allá a dar profecías a otro lado. No ha pasado nada de todo lo que usted ha dicho, no ha pasado nada. Nosotros vamos a seguir. Decían uno del pueblo, le decían al profeta: nosotros no haremos caso de lo que usted dice, de la profecía que usted dice. Nosotros vamos a hacer lo que está en nuestro corazón, porque no nos ha pasado nada. Aquí le estaba diciendo el Señor a Habacuc: escriba la visión. Solamente el justo va a tener un arrepentimiento. El justo verdaderamente se va a arrepentir. Gloria a Dios. Voy avanzando. Pasemos y comienza a entender, y el profeta comienza a entender la soberanía y la justicia de Dios. Versículo 20, 2:20. Entre tantas respuestas y entre tantas preguntas que él hacía a Dios y respuestas de Dios, él empieza a entender la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, lo bueno y lo bondadoso que es Dios. En el 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y en el versículo 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dios en su misericordia es bueno, es bondadoso. Habrá un juicio para los buenos, habrá un juicio para los malos, habrá un juicio para el pueblo de Dios, habrá un juicio para los que no son pueblo de Dios. Pero Dios en su soberanía, en su divinidad, en su misericordia, en su bondad, dará un tiempo para que las personas se acerquen a Él. En el 3:2 dice, el profeta hace una oración y dice: oh Jehová, he oído tu palabra de mí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Está el profeta clamando a Dios y le dice: he oído tu palabra, o sea, he oído tus obras en el
pasado, he oído tus obras que has hecho en el pasado. Ejemplo, en Egipto cuando sacaste a tu pueblo, he oído tus obras y temí, dice, y reverencia y temor. Cuando dice temí, estaba expresando reverencia y temor ante las obras de Dios, respuesta natural a la grandeza y santidad de Dios. El profeta estaba expresando eso. He oído tus obras, tu palabra, tus obras, y temí. Tengo reverencia y temor ante tus obras, ante ti, oh Dios. Sigue diciendo el versículo 2, en medio de los tiempos, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que sus obras se manifiesten en el presente, así como se manifestó en el tiempo pasado, que también se manifiesten en el tiempo presente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en medio de tanta confusión que está experimentando él, también esas obras, así como se hicieron en el tiempo pasado, lo habló el pueblo de Israel antiguo, también en ese momento el pueblo de Israel, donde él estaba parado en el pueblo de Judá, también volvieran a experimentar las obras de Dios, volvieran a ver sus milagros, volvieran a ver su mover, volvieran a ver su gloria y nuevamente volvieran ellos a volverse a Dios. Acuérdense del profeta Elías cuando se paró y le dijo al pueblo que estaba delante de los profetas de Baal, 400 de uno y 450 del otro, y le decía al pueblo, hoy Dios va a mostrar su gloria para que ustedes decidan, tomen la decisión, o le van a servir a Baal o le van a servir a Dios. El que responda por fuego, ya conocemos la historia. Dios respondió y ellos pudieron ver la gloria de Dios, que ya hace rato que habían dejado verla por sus pecados, por sus maldades que estaban haciendo. Habían dejado de ver la gloria de Dios, pero Dios se les manifestó enviando fuego del cielo para que nuevamente lo vieran y nuevamente se volvieran a Dios otra vez. Aquí le está diciendo el profeta, manifiesta tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos, nuevamente haz señales, haz milagros, haz maravillas otra vez como el tiempo antiguo, para que tu pueblo nuevamente se convierta a ti. Estaba diciendo Dios acá, el profeta Dios. Y sigue diciendo, en medio de los tiempos, sigue diciendo, hasta conocer, dice el versículo 2, en medio de los tiempos, hazla conocer, dice, hazla conocer, que las obras de Dios sean conocidas, no solamente en el pueblo de Dios, sino también en el mundo, en el pueblo que no conoce a Dios. Porque estamos rodeados del pueblo, digamos así, el pueblo gentil, el pueblo que no busca a Dios, no conoce a Dios conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propios corazones, conforme a sus propios pensamientos, a su propia voluntad. Hay pueblo allá afuera que está haciendo lo mismo, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su búsqueda, exactamente, a sus ídolos, creen que están buscando a Dios. El profeta le dice, hazla conocer en medio de los tiempos, primeramente en los tiempos, ahí él se presente, en medio de los tiempos, hazla conocer, no solamente a tu pueblo, sino a todos, nuevamente manifiesta que Dios, le está diciendo el profeta. Versículo 2 sigue diciendo, en la ira, dice, en la ira, le está diciendo, en el juicio, en el castigo, en el castigo de Dios sobre la maldad y la injusticia para castigar al malo. En la ira, acuérdate de tu misericordia. En tu ira, cuando venga tu juicio para castigar al malo, acuérdate también del justo. Defiéndelo, restáuralo, hazle justicia, justifica al justo, aquel que ha actuado fielmente y aquel que ha actuado lealmente delante de ti. En tu ira acuérdate también del justo, porque aún entre el pueblo de Dios, tanto hay aquellos que están haciendo lo malo, creyendo que Dios no lo ve, como también está entre el pueblo de Dios los que están allí siendo fieles a Dios, buscando a Dios de todo corazón. Entonces Dios, el profeta aquí le está diciendo a ellos, aviva tu obra en medio
Vaya el versículo 18 y 19. Dice el profeta: en el justo juicio de Dios, a los buenos y a los malos, a su pueblo y a los que no son su pueblo, y en la grandeza de su soberanía divina, dice el versículo, dice el profeta en el versículo 18 y 19, dice: el profeta que estaba haciendo lo bueno delante de Dios, lo agradable delante de Dios, dice: no importa lo que venga, con todo, no importa lo que Dios vaya a hacer, no importa los juicios que Dios vaya a hacer al pueblo y al que no es pueblo, a los buenos y a los malos, no importa lo que venga, no importa lo que Dios vaya a hacer, dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. El profeta decía: yo tengo mi corazón limpio delante de Dios, estoy actuando bien delante de Dios, mis obras son justas delante de Dios, mis obras, dice la palabra, estoy haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios. Por tanto, no importa lo que Dios haga, no importa los juicios que Dios mande, no importa la obra que Dios haga en el mundo, que acobija a los buenos, a los malos, no importa el castigo de Dios para aquellos que están haciendo lo oculto, no importa el castigo de Dios para aquellos que no le reconocen, no importa. Si yo estoy haciendo lo bueno y lo recto delante de Él, yo me alegraré, yo me gozaré, yo estaré tranquilo, yo estaré confiado. Él es mi roca, Él es mi fortaleza, en Él confío, dice el profeta. No importa lo que venga, yo estaré tranquilo, dice: me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios de mi fortaleza, y Él hará que mis pies estén firmes y me hará andar en mis alturas. Vaya a Jeremías, termino con este versículo en conclusión. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Versículo 19 al 21. Dice acá. Termino con esta. Dice acá. Jeremías 15, 19 al 21. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Aquí Dios le está diciendo: te restauraré. Y en la restauración de Dios trae la comunión con Dios. Por eso dice: delante de mí estarás y serás como mi boca. Está diciendo: te pondré en este pueblo, te pondré. Está diciendo: el exaltamiento de Dios trae su presencia, su protección y su defensa. Dice: te pondré. Dice: gloria a Dios, gloria a Dios. Te pondré en este pueblo por muro fortificado. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo. Dice: te guardaré para defenderte. En el exaltamiento de Dios viene protección y defensa de Dios y presencia de Dios. Te libraré. Dice: nadie podrá hacerte frente. Te libraré, dice en el versículo 21. Y te redimiré. Dice: volverás a ser de mi propiedad. Volverás a ser mío. Si te arrepientes, si te conviertes a mí, si te vuelves a mí. Conclusión: el profeta Jeremías nos está diciendo: Dios está dando un tiempo a todos los que están viendo a través de las redes sociales.
todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar o van a mirar el video en el próximo tiempo que transcurre. Dios está dando un tiempo. Dios le dijo al profeta: escribe la tabla, escribe la visión, escribe el juicio, escribe lo que va a venir al pueblo que está viviendo, pensando que no pasa nada, pensando que yo no veo, pensando que yo no actúo. Escríbeles aquí y dígales que esto va a venir. Hay un tiempo para un arrepentimiento, un tiempo para apartarse del mal, un tiempo para acercarse a Dios, un tiempo para empezar a hacer lo bueno y lo recto delante de Él. Va a venir un tiempo, le voy a dar un tiempo de espera, pero sí o sí, tarde o temprano, el juicio va a venir. Por eso dice el Señor: el que no quiera atender va a vivir en su orgullo, no va a pasar nada. Pero aquel que atienda y se arrepiente esa parte, dice: su pelo va a sacar, yo lo defenderé, yo lo restauraré, yo estaré con él estará conmigo, volveremos a tener comunión, lo voy a librar, lo voy a redimir, volverás a ser parte de mi propiedad, lo voy a acercar, vas a estar en mis manos. El profeta Habacuc y Dios y el profeta Jeremías nos están diciendo: ¿por qué seguir viviendo de la misma manera? Transcurriendo el tiempo y viendo cómo pasan los años y seguimos igual. En vez de avanzar, en vez de permanecer estancados en el mismo lugar, en la misma economía, en la misma situación, en lo mismo de todo lo demás, usted sabe, de lo que ya estás cansado, aunque creas que en tu propia opinión al menos estás mejor que otros. Si nos miramos con nuestros propios ojos y en nuestra propia opinión, si nos miramos de acuerdo a los que están más bajo que nosotros, en nuestra propia opinión estamos bien, estamos mejor que ellos. Pero si nos miramos en los que están más arriba que nosotros, mejores que nosotros, en nuestra propia opinión, estamos peor que ellos. Ellos están mejor. Pero usted y yo no debemos avanzar, no debemos ni mirar a los que están abajo, ni mirar a los que están arriba de nosotros, sino mirarnos a nosotros mismos y avanzar, ir por nosotros mismos, avanzar en la búsqueda de Dios, avanzar en la presencia de Dios, avanzar en un arrepentimiento, en una búsqueda de Dios. Si tú avanzas en tu propia voluntad, en tu propia opinión, dice el profeta Habacuc, el profeta Jeremías, vas a avanzar quizás muy poco, vas a ser terrible y quizás no podrás avanzar como es. En la misericordia de Dios te va a permitir el bienestar, quizás la economía, para que avances, para que vivas quizás en lo del día, poco a poco, en lo mismo, en la misericordia de Dios, pero no vas a ver el avanzamiento. Muchas veces anterior, cuando yo estaba fuera de la voluntad de Dios, quizás en un negocio que ya había contado más antes, que pensaba que era mi voluntad, pero pensaba que era la voluntad de Dios también. En su misericordia duré ahí en medio de ese lugar, pero la misericordia de Dios me proveía lo del día para pagarle a todos, pero para mí no había nada. En la misericordia de Dios no me contentaba conmigo, pero yo creía que en mi voluntad estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces el profeta Habacuc de Jeremías nos dice: ¿por qué seguir estancado? ¿Por qué seguir en lo mismo, en la misma economía, en el mismo lugar, en la misma situación? ¿Por qué seguir en lo mismo? Y sigue diciendo: mírate a ti mismo y ve por lo tuyo. Con Dios, si te colocas a cuentas con Dios y te arrepientes de todo corazón, o te reconcilias con Dios de todo corazón, avanzarás agarrado de su mano y irás bien. Dice: te pondré en alto. ¿Qué les quiero decir hoy? Con el profeta Habacuc y el profeta Jeremías. Dios está dando tiempo. Dios está dando tiempo. Avancemos de la mano de Dios. Reconciliémonos con Dios. Pueblo de Dios, reconciliémonos con Dios. Y aquel que no es pueblo de Dios,
alture. Dios está hablando, Dios te está dando tiempo. En su amor y su misericordia, Él te ama, te ama. Él no quiere la corrección para ninguno. Él te ama. Pero muchas veces los juicios que vemos hoy en día, hambres, pestes, epidemias, terremotos y muchas cosas más que suceden en los diferentes países, simplemente porque el pueblo no se quiere arrepentir delante de Dios, no quiere buscar su presencia. Y Dios está cansado, cansado no. Dios ha venido hablando desde el tiempo antiguo a través de muchas palabras de muchas personas. Arrepiéntate. Pero el pueblo no ha querido, por eso ha venido juicios. Pero en su amor y su misericordia todavía te mantiene con vida. A ti que me estás viendo, que me estás escuchando, todavía te mantiene con vida. Todavía te mantiene con salud. Todavía te mantiene. No importa cómo estés, en la situación que estés, pero todavía te mantiene Dios, dándote la oportunidad para que mientras que estemos aquí en la tierra estés bajo su protección, bajo su ayuda. Y si partes de esta tierra, estés también en la presencia de Él y no alejado de su presencia. Con sus propias palabras puede volverle a Dios, puede arrepentirse usted y yo. Sabemos qué cosas estamos haciendo mal delante de Dios que nos puede traer ese juicio. Pero en este tiempo maravilloso podemos decirle con nuestras palabras: Dios, sé esto y esto y esto. Confiésale en su tiempo a solas, quizás no ahorita, pero en su tiempo a solas. Dígale: Señor, estoy haciendo esto, esta es mi debilidad, esto estoy haciendo. Quizás nadie me ve, quizás lo hago por quedar bien, quizás lo hago por avanzar, quizás lo hago por muchas cosas, Señor, que en sus propias opiniones están bien, pero delante de tus ojos, papito Dios, están mal. Ayúdame. Quiero hacer lo bueno y lo recto delante de tu presencia. No quiero que vengan esos juicios delante de mí. Ayúdame a vivir en santidad para ti en todas las áreas de mi vida, Señor. Quiero aprovechar esa oportunidad que tú me das. Señor, me arrepiento. Señor, me reconcilio contigo. Solo no puedo avanzar, solo no puedo lograrlo. Pero hoy abro mi corazón para que la presencia de Jesucristo, tu Hijo, entre en mi corazón y haga de mí parte de Él. Hoy abro mi corazón y lo recibo. Jesús, te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Quiero ser tu Hijo. Quiero caminar contigo. Quiero vivir contigo. Quiero andar contigo. Quiero que me hables, que me ayudes, que me dirijas mientras esté con vida en la tierra. Y cuando parta de acá, quiero estar contigo, no quiero estar alejado de ti. Ayúdame. Hoy te pido, Padre, que mi pueblo se vuelva, como dice tu palabra, a la casa de tu Santo Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Que me dirija, que me ayude, que me enseñe, que me guíe, que ore, que interceda por mí, que me ayude en mis debilidades, que hable por mí. Cuando yo quiera hablar mi sabiduría y quiera meter otra vez la palabra hablando lo que no es, Señor, que tu Santo Espíritu tome mi boca y hable, papito Dios, a través de mí. Que me ayude a hacer lo bueno y lo recto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas que tú puedes decir en tu tiempo a solas con Dios. Preséntale todo, que Dios está dispuesto a ayudarte. Dios te bendiga a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a toda la iglesia que está aquí. Dios los bendiga a todos. Cristo les ama mucho. Cristo les ama mucho. Bendiciones.